estoy citando textualmente, al ver que se trataba de una persona de rasgos magrebíes e inducido por su delirio, sospechó que se podría tratar de un terrorista, por lo que decidió pararlo a toda costa, para lo que sacó su pistola y realizó, ahora aquí dice 2 disparos intimidatorios, que luego veremos que son 14 disparos más que intimidatorios, ¿no? El guardia civil fue condenado a 16 años de cárcel, la Fiscalía en realidad solicitaba 21, pero los jueces, en la línea con la opinión del jurado popular, le aplicaron el atenuante de trastorno psiquiátrico grave, porque según ellos, en el momento de los hechos, el condenado sufrió de una psicosis reactiva con ideación delirante, por lo que Diana, en esta psicosis delirante, creyó que era un inminente atentado terrorista y que tenía que evitarlo, o sea, estaba salvando a la población, ¿no? Entonces, a pesar de las alusiones del letrado a la obsesión por los rasgos árabes de la otra persona, a pesar de la mención de este hecho en la misma sentencia, en ese documento legal, a pesar de la relación de pruebas que mostraba que era evidente que se trataba de un crimen con motivación racista, porque además ya había como otro episodio que demostraba que este señor tenía algún tipo de fijación con personas moras, no se le aplicó el atenuante de delito de odio el agravante de delito de odio, y sí se le aplicó el atenuante de salud mental, o no sé cómo se llama. Entonces, porque esto era una cuestión de salud mental, ¿no? Entonces, ¿qué es interesante del caso? Yo recupero este caso porque para mí la mera posibilidad de que el abogado pudiera montar una defensa jurídica válida, o que pensase, igual esto va a funcionar en un juicio, o sea, en el sistema de justicia que tenemos, sobre que esto tiene algo que ver con un relato que tenemos sobre el terrorismo, sobre quién es terrorista, etcétera, implica que como mínimo existe un imaginario social dominante que cree que hay una forma, o sea, que hay unos actos criminales asociados a un grupo racial, en este caso, pues los árabes, ¿no? Porque si hubiera dicho, si el que hubiera matado hubiera sido una persona, yo qué sé, pues de origen asiático, quizás este argumentario no hubiera sido válido. Esto solo es válido porque ya hay una construcción social sobre los árabes que dice que posiblemente pueden ser terroristas o no. Si no, no tiene sentido montarte una defensa así, ¿no? Entonces, esa idea de la atribución de determinada forma de delictividad a una identidad racial es lo que llamamos criminalización racial. La criminalización la criminalización racial en este caso, es que todo es un poco redundante, pero es una forma de racialización. Sí, es una forma de explicar eso que es un constructo social de la raza y se atribuye su existencia al racismo. La racialización es una forma, es una técnica de clasificación racial, en este caso jerárquica, ¿no? Construye categorías sociales basadas en la idea de raza, y en la práctica se trata de un ejercicio taxonómico donde se define y se ordena de forma jerárquica a personas o grupos etnorraciales con determinadas características psicosociales, culturales, de apariencia, ¿no? En nuestro imaginario esas personas son de determinada manera. Y es ahí donde se establece, no es que solo sean de determinada manera, sino además se establece una diferenciación entre ellas, y además esa diferenciación es jerárquica. Si unos van por encima o son mejores, valen más, son más sospechables que otras. Esta idea de la categorización jerárquica de los cuerpos, en realidad, porque digamos que el primer activador sería la vista, el ojo, ¿no? El señor ve el otro, esos rasgos que tiene el otro le representan una serie de ideas, y ahí se empieza como a construir la máquina.
y esa idea de que esa persona es de tal manera establece la idea de que es menos humano, o sea, se ha construido digamos que esa deshumanización o esa forma de que esa persona es menos o es peor o sus formas de vida no me valen, es un constructo históricamente construido, no pasa de un día para otro, y este constructo de deshumanización es sobre el cual se ha basado el racismo para poder desplegar el dominio de territorios y poblaciones enteras, el saqueo de sus recursos y la muerte tanto de sus formas de vida o de sus vidas mismas, como es en el caso de Slimani, ¿no? O sea, yo quería hacer esta introducción para que tengáis esto un poco de fondo a la hora de aterrizar en lo que sería después la política de carácter preventivo antiterrorista. ¿Por qué? Porque sin esta deshumanización histórica no sería posible desplegar este tipo de dispositivos sobre todos esos cuerpos, esas personas. ¿Vale? Entonces, la política antiterrorista de carácter preventiva, digamos, se nutre de esa racialización, la reproduce, es necesaria, o sea, para el despliegue, o sea, es funcional al despliegue del racismo, despliega racismo, digamos, se nutre de la racialización, la reproduce y por lo tanto despliega racismo, y es funcional a la perpetuación de un determinado orden económico, social, cultural, en su forma más material, en su forma de ejecución, digamos que se ejecuta a través de la política antiterrorista. Sería una cosa como muy amplia, o sea, que reúne muchísimos diferentes dispositivos y en este caso utiliza el sistema penal, utiliza el sistema escolar, utiliza los medios de comunicación, utiliza diferentes dispositivos, ¿no? Pero en este caso yo voy a acabar explicando uno concreto que es el que ha desarrollado Cataluña, porque es muy pionera en estas cosas también, que es el Proderai, y para acabar explicando qué es el Proderai, que es un protocolo de prevención, detección e intervención en procesos de radicalización islamista, sí, lo llaman así, sí, lo pongo con comillas, pero que se despliega en cárceles, en escuelas y en comisarías de proximidad sobre todo. Pero pondré sobre todo atención en la de las escuelas, que es la que un poquito más información tenemos. Y voy a intentar explicar cómo lo construye ya en un plano más material, ¿no? O sea, se nutre de todas esas ideas y cuál es la maquinaria de la que también se sustenta. ¿Me seguís? Sí. ¿Sí? Vale, entonces, digamos que la política antiterrorista actual es de carácter preventiva. ¿Preventiva por qué? Porque en un momento dado, después del 11S y sobre todo después de la guerra de Irak y Afganistán y todo ese despliegue de mierdero que hicieron allí, se dieron, o sea, digamos que la política antiterrorista de Estados Unidos entró en crisis porque todo el mundo vio que eso fue una falacia, digamos, ¿no? Muchos sectores vieron que esto era una falacia, pero ellos necesitaban mantener esta maquinaria viva porque seguía habiendo intereses en mantenerse en determinados territorios. Por lo tanto, una de las cuestiones, uno de los conceptos que les permitió mantener viva esta maquinaria fue la idea de radicalización. En vez de poner atención en qué sucede en lo macro, en la geopolítica, etcétera, vamos a decir que tenemos que prevenir este tipo de actos, como el 11S, etcétera, a través de poner atención en cómo esas personas que deciden que van a cometer determinados actos terroristas o actos violentos llegan a ese punto, ¿vale? En vez de ponerme aquí en lo macro, que seguramente implicaría poner atención en cuáles son mis relaciones de exteriores, diplomacia, todas unas cosas que al Estado seguramente le implicarían revisar su propia acción, dijeron no, vamos a fijarnos en lo pequeño, vamos a ir a por eso. Hay que parar que las personitas dejen de hacer cosas, ¿no? No vamos a atender lo estructural, vamos a atender lo micro. Entonces, esa construcción de atender lo micro ha generado esta idea de radicalización. La idea de radicalización, de prevenir que esas personas no cometan actos, implica pensar en quién va